Buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Ideales Contemporáneos. Hoy nos encontramos junto a Juan Felipe Huitrago y un servidor, Juan Felipe Vargas, y les traemos el cuarto episodio de nuestro podcast. Hoy les vamos a hablar de un tema muy interesante. ¿De qué vamos a hablar, Juan Felipe? Claro que sí, Juan Felipe, listo. Estamos realizando un proyecto para la materia seminario de Ciencia, Sociedad y Tecnología, y el día de hoy vamos a hablar del tema de las macrotendencias. Pero Juan Felipe, ¿qué temas vamos a hablar sobre las macrotendencias? ¿Cuáles escogimos para el día de hoy? Bueno, hay dos vertientes muy interesantes, si tú lo notas, que hablaríamos más o menos de realidad aumentada y realidad virtual en el contexto de nuestro mundo. ¿Y por qué en el contexto de nuestro mundo? Bueno, vamos a dar una pequeña introducción de qué son estas macrotendencias. Las macrotendencias, como dice su nombre, son tendencias de comportamiento global. ¿Qué significa el comportamiento global? Quiere decir que influye en el contexto mundial de las sociedades en general. O sea, no estamos hablando de algo que influye solo pequeños grupos, sino que realmente influye toda la sociedad global y mundial. Y esto durante un gran periodo de tiempo. Generalmente estas macrotendencias tienden a generar cambios en el entorno social, político, tecnológico, económico, cultural, educacional e impacta en los diferentes ámbitos de consumo. También entendemos que las macrotendencias se mencionan como tendencias de fondo, debido a que cambian comportamientos de las personas para poder interactuar con su trabajo, con su vida o con los ámbitos que mencionamos con anterioridad. A diferencia de lo que son las tendencias, una macrotendencia siempre está buscando la innovación. ¿Por qué? Porque como les mencioné anteriormente, buscan funcionar durante un largo periodo de tiempo. O sea, que mantienen y se sostienen en el tiempo para ir impactando de diferentes maneras el mundo. Algo también muy interesante es que cambian prácticas culturales del planeta. Entonces entendemos que una macrotendencia genera cambios tan grandes que pueden hasta afectar las mismas culturas y comportamientos sociales que tienen un grupo de individuos. Ok, eso está muy interesante, pero también hay que denotar algo, ya que en los últimos 50 años el impacto de una macrotendencia lo podemos observar en, por ejemplo, los distintos procesos de urbanización en los diferentes países. También se podría decir que la automatización en esa adopción que han tenido muchas industrias. Y por supuesto en el fenómeno de la globalización. Por ejemplo, ¿la globalización en qué sentido? El desarrollo de las redes sociales, cómo va en auge la tecnología, la moda. Porque, ojo, una cosa es la tendencia y otra es la moda. Porque estamos hablando de un desarrollo, de una evolución social, comunitaria, de esos conocimientos que permiten adoptar un nuevo sistema de cosas que ya tenemos implementadas en nuestra psique y que nos permiten mejorar o comunicarnos mejor como humanos. También es muy importante saber que estos cambios socioculturales duran ya muchos años, evolucionan y tienen una consecuencia directa en el comportamiento de nosotros, y que son cambiantes en cada individuo, cada uno tiene su propia experiencia. Por estas razones, más aún en la actualidad, saber cómo funciona una macrotendencia se ha convertido en una obligación para las empresas que quieren sobrevivir a lo largo del mundo competitivo y comercial. O sea, no te lo imaginas. Sin embargo, deben aprender cómo analizar una macrotendencia, ya que no es una tarea fácil. Se debe hacer un seguimiento del público, de qué es en materia lo que se está siguiendo mundialmente. Valga la redundancia, ¿qué es tendencia y cuál podemos considerar macro? Algo interesante también de las macrotendencias es que todo esto parte a través de investigaciones y estudios para poder llegar a definir y poder encontrar qué macrotendencia es la que afectará al mundo a lo largo del tiempo. Generalmente una macrotendencia puede empezar a tomar forma más o menos entre 2 a 3 años, pero como veremos en la que estamos atendiendo el día de hoy, la realidad virtual y aumentada lleva más de 50 años en desarrollo y lo veremos a continuación. Ok, vamos allá. Bueno, las tecnologías de realidad virtual crean mundos completamente digitales, en los que, digamos, es posible interactuar una vez se ha dado la inmersión del usuario entre ellos. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Se han creado distintas tecnologías que van en constante innovación, como por ejemplo las gafas de realidad virtual, o en inglés VR, Virtual Reality, en donde tú te puedes sumergir en diferentes juegos, experiencias que hacen al usuario parte de todo este mundo creado. Entonces podemos referirnos a ellos como videojuegos, también como experiencias de algunas películas que han sacado para promoción, y en donde tú puedes, por medio ya sea de un mando, pero teniendo en cuenta las gafas, o en diferentes centros computacionales o de interacción, tú puedes hacer parte de todo eso.
Por ejemplo, hay una experiencia muy bacana, si tú la analizas, de esta serie Rick and Morty, en donde tú puedes interactuar con los personajes y hacer parte como de toda la acción de uno de los episodios. Entonces es como muy chévere. O también el juego de Batman, eso te hace como volverte el caballero oscuro y es muy interesante, por dar unos ejemplos. Entonces lo que estás mencionando, Juan Felipe, es que la realidad virtual es como un mundo completamente digital donde puedes interactuar. Totalmente, porque mira, es que fusiona el mundo físico con lo digital para dar interacciones. Por ejemplo, ahí ya estaríamos hablando un poco de la realidad aumentada, ya que una cosa es tú sentarte y tener tu experiencia individual mientras que tú estás con tu visor, y otra cosa es que las dos cosas se fusionen. Por ejemplo, el juego de Pokémon Go, tú podías atrapar distintas criaturas con tu celular, pero tú no tenías puestas tus gafas. O sea, ampliaban toda esa información teniendo en cuenta el mundo, digamos, teniendo en cuenta tu cámara. Bueno, ahora pasando a otra cosa, tenemos la realidad combinada o la realidad mixta, que se refiere a la mezcla de las anteriores, permitiendo experiencias virtuales mucho más naturales y dinámicas, que incluyen, por ejemplo, la integración de objetos físicos al escenario virtual. También se podría mencionar que, yéndonos un poco al pasado, cómo esto se ha vuelto una tendencia, cómo esto hace parte de las macrotendencias. Y es que, por ejemplo, desde los años 50 más o menos a mediados empezaban a hacer distintos trabajos teniendo en cuenta la tecnología 3D, de impresión digital y también de experiencias que se podían proyectar más que todo. Entonces, investigando, Juan Felipe, encontramos que hay una herramienta muy interesante llamada Sensorama, en donde esta gente de los años 50 pudo interactuar con este software en donde se emanaban olores, habían vibraciones, así como lo podemos encontrar en el vibrosound del cine, pero sin embargo lo más importante era ese proyector que metía al usuario dentro de la experiencia o de la narrativa que se le estaba contando. Ahora me gustaría pasar a otra vertiente muy interesante, que es cómo es ese origen pero más puntualizado de estas tecnologías. ¿Qué nos podrías contar acerca de ello? Claro que sí, Juan Felipe. Para explicar y para entender de dónde se origina la realidad virtual, tenemos que remontarnos a realmente bastante tiempo. Imagínate, la Segunda Guerra Mundial, donde la Marina estadounidense le solicitó un simulador de vuelo al MIT. Este sería el primer acercamiento de una realidad virtual, porque querían buscar que las fuerzas aéreas estadounidenses pudieran sobrevolar o llevar a cabo piruetas sin realmente tener que hacerla el usuario. Entonces, ¿y dónde se repite esto? Otra vez el mismo MIT en 1978 crea un programa que permitió observar al usuario cómo andar por diferentes calles, ya que aprovecharían eso que ya habían creado para empezar a meter al usuario y al civil normal en cómo podía experimentar con un mundo completamente digital como lo estaban haciendo los militares. Pero no sería hasta 1984 cuando la empresa Six Flags, conocida por sus parques de atracciones, mostró un video, el que estaba mencionando, el software y la representación de Sensorium. ¿Qué es este Sensorium? Como mencionó anteriormente, era para reproducir proyecciones de películas, que era lo más acercado a un cine 4D. Pero ¿dónde llegaría el auge de la realidad virtual? ¿Dónde estallaría esto? Nintendo y Sega fueron pioneros en este tipo de sistemas. Y creo que los que tienen algunos añitos ya pudieron haber experimentado con estos primeros juegos. Recuerdo mucho una plataforma donde puedes jugar como Mario Tennis, pero esto fue un fracaso en su momento. Realmente fue un fracaso completamente cuando se lanzó esa plataforma que llamaba el Virtual Boy en 1995. ¿De qué constaba el Virtual Boy? Eran unas gafas donde podías también jugar y ver al personaje contigo. ¿Cuál era el problema en ese momento de este videojuego? Es que realmente mareaba mucho, no era un poco molesto para la vista y hacía que el usuario no se divirtiera realmente, sino que fuera una experiencia un poco compleja. Hoy en día eso ha cambiado muchísimo. Hoy en día tenemos las gafas de Oculus Rift o las gafas que también manejan PlayStation, o estamos viendo el metaverso que quiere construir Facebook, que es completamente una realidad virtual. La realidad aumentada hoy en día se usa para muchos proyectos y muchos experimentos donde se muestran objetos digitales en donde hay espacios físicos, y funciona también mucho para la inmersión de ciertos proyectos y de ciertas alternativas a la hora de explicar un tema educacional. Sí, es muy interesante porque lo que tú mencionas me recuerda mucho a lo que ocurrió hace 12, 13 años, algo que también se considera macrotendencia,
con esta realización del 3D, como mucha gente también le dio dificultad y no era como una experiencia buena. Entonces, por ejemplo, el Virtual Boy, al ser como un pionero, también como sugirió mucho rechazo a las personas, pero sin embargo mira dónde estamos. Y mira donde ya también se está aplicando todo. La realidad virtual y aumentada la podemos encontrar en la medicina, en la cultura, en la educación y la arquitectura. Muchísimos sectores en donde los podemos encontrar. En la gastronomía, virtualmente ya tú sabes que los restaurantes después de la pandemia prefieren utilizar sus menús por allí. En la medicina, como mencionaba, en diferentes centros de investigación los utilizan para proyectarlos, para poder tener experiencias cercanas, por ejemplo, a realizar una cirugía. Ya hemos visto en medios de comunicación, en la propia educación, cómo se aprende, cómo se está teniendo esa interacción, en los diferentes estados de entretenimiento, que yo diría que es donde más se encuentra este tipo de realidad virtual. También en la industria, cómo va cambiando esa automatización, en la cultura y el arte. Y hasta también se podría decir que en los ámbitos militares y de entrenamiento se utiliza para poder, digamos, como formar a todas estas personas que se están proponiendo en estos nuevos estados. Bueno, y continuando con el tema también que mencionamos al comienzo, que estamos en una materia de seminario de Ciencia, Sociedad y Tecnología, ¿cómo podríamos aplicar la realidad virtual aumentada? La realidad virtual hoy en día es realmente costosa, es un poco compleja de construir, pero hay muchos programas donde hoy en día se pueden tener una base del proyecto y poderlo realizar, y puedes ayudar para muchos proyectos comunicacionales. Lo vemos en un proyecto que estamos realizando donde queremos usar la realidad aumentada para que los niños se sientan más interactivos con los proyectos. Y también y la realidad virtual realmente es una inmersión ya completamente a un mundo donde se puede experimentar de a primeros ojos muchos momentos y muchas realidades. Entonces hasta lo podemos ver en el conflicto armado que estamos, cómo podemos crear un momento del conflicto para crear una concientización de esos momentos. Entonces, en la comunicación y especialmente en la facultad que estamos creciendo y estamos generando nuevos procesos de innovación, esta realidad aumentada y realidad virtual son pilares para las personas y para los proyectos que se vayan realizando en la universidad, hacerlos más interactivos y acercarlos mucho más a la comunidad y a la sociedad. Hablando entonces un poco de eso y lo que mencionas en nuestra facultad, y también a nivel global, para que concluyamos, ¿cuál sería para ti una ventaja y desventaja de la realidad virtual y la realidad aumentada en nuestro plano? Teniendo en cuenta la situación global, creo que una desventaja notable es el factor ambiental. Vemos que hay mucho gasto de energía, realmente eso requiere un gasto de energía y también requiere un gasto de materiales que pueden volverse obsoletos muy rápido. Lo vemos con iPhone, donde cada año estamos cambiando de celular. Entonces la realidad virtual y aumentada, como va cambiando y va modificándose tanto en software como hardware, puede requerir un gasto ambiental complicado, pero también sus ventajas en la parte, como estamos hablando de la comunicación, puede ayudar muchísimo a que personas que no vivieron ciertos momentos de la historia puedan recapitular y entender cómo muchas personas vivieron esos momentos. Entonces es una herramienta muy válida para rememorar momentos y recuerdos de la sociedad. Ok, eso está muy interesante. Por mi punto de vista, yo también tengo una ventaja y desventaja. Empezando por la desventaja, diría que estas tecnologías ya las tenemos, digamos, como metidos en nuestro ADN social, tanto que es muy difícil que las nuevas generaciones como que se desapeguen de ello, y si no se usa bien o no se utiliza de buena manera puede causar lo ambiental que ya dices, esos daños, esos perjuicios, pero también puede perjudicar la misma interacción del ser humano, ya que con el metaverso y estas nuevas propuestas estamos notando, se está promocionando más que todo un mundo digital más que el mundo real al que nos enfrentamos siempre. Y no es por ser como precavido o ser detractor de eso, pero se tiene que saber cómo manejar, porque mira, por ejemplo, ya como la macro tendencia, hablando de la evolución de los celulares, cómo cambió al ser humano al momento de la interacción. Ahora, ¿qué más nos puede cambiar? ¿Cómo nos puede encerrar a nosotros en nuestros espacios? Y imagínate poder ser capaz de solamente interactuar con los usuarios, pero no con las personas reales. Eso, si lo piensas a priori, puedes llegar a ser un problema. Pero ¿cuál sería la ventaja? De que el ser humano se está automatizando y puede expandir todos sus conocimientos. ¿Cómo podemos utilizar a nuestro favor esta herramienta? O sea, los límites no existen prácticamente. Ilimitadamente podemos hacer de todo en este mundo. Y entonces la capacidad de acción y lo que tenemos para ir evolucionando, para ver a qué otros lugares podemos llegar,
Es increíble y me parece súper bueno. Ok, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio, un episodio especial en el que hablamos de las macrotendencias. Espero nos sintonicen en un próximo episodio y pues nada, espero que hayan podido aprender algo nuevo. Se despide Juan Felipe Vargas. Se despide Juan Felipe Buitrago. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Esto es Ideales Contemporáneos.